Hola hermanos, Dios los bendiga, muy buenas tardes. Estamos prácticamente terminando nuestro estudio sobre el libro de los Salmos. Hoy será la última clase que estaremos teniendo y estaremos abordando lo que conocemos como los salmos imprecatorios. Y vamos a considerar tres de estos salmos, que es el Salmo 35, el Salmo 69 y el Salmo 109. Pero antes de pasar a abordar estos tres salmos, hermano, quisiéramos que pudiéramos platicar acerca de lo que es los salmos imprecatorios. Cuando pensamos en los salmos imprecatorios, tal vez el término no sea muy usual, pero nada más piensen en esto. Cuando hablamos de los salmos imprecatorios, estamos hablando de donde el salmista en su oración pide a Dios juicio, maldición o destrucción de sus enemigos, de sus adversarios. Y eso es lo que quiere decir la palabra imprecación, es invocar un desastre o orar en contra de. Esto es lo que significaría. Entonces, cuando pensamos en los salmos imprecatorios, vamos a leer de salmos donde usted va a oír al salmista orando a Dios y pidiéndole que traiga juicio o destrucción contra sus enemigos. Las cosas que pide el salmista, hermanos, pues pueden resultarnos un tanto sorprendentes, porque mayormente cuando leemos el Salmo 109, es un salmo un poco fuerte. Y bueno, pero una cosa que podemos aprender es que Dios permitió que el salmista expresara su estado de ánimo, su dolor y que expresara sus sentimientos en este momento. Y eso es lo que hacen los salmos. Los salmos tienen que ver con la experiencia del salmista en su relación con Dios. Cuando trata de ser justo o cuando ha pecado, dependiendo del salmo. En este caso, los imprecatorios, cuando estás tratando de hacer una vida que agrada a Dios y las cosas se vuelven en contra de uno. Tenemos enemigos, las situaciones y no se dan como se supondría que se debieran de dar. Y bueno, en este caso el salmista empieza su oración, no empieza su oración, pero en su oración, Dios que, pues, que castigue a sus enemigos y como les digo, a veces las cosas que pide son fuertes, pero que podemos aprender, hermano. Y una cosa que podemos aprender de esos salmos es que Dios no tiene problemas, hermanos, en escuchar nuestras oraciones y a veces expresarle lo que sentimos, porque finalmente, aunque no lo digamos, Dios sabe cómo nos estamos sintiendo, Dios sabe lo que estamos pensando. Y a veces, como lo vamos a ver ahorita como en una ilustración, en vez de decírselo a la persona lo que sentimos en contra de ella o en contra de ellos, antes de abordar esa situación con ellos, es mejor decírsela a Dios y que Dios, cuando se la decimos, podemos encontrar consuelo en que Dios escuchará nuestras oraciones. Y finalmente, ustedes van a observar que el salmista, hermanos, finalmente encuentra consuelo en Dios, encuentra deseos de seguir sirviendo a Dios y que estos juicios que el salmista eh, eh, demanda de Dios en contra de sus enemigos, bueno, hermanos, es también no por buscando venganzas personales, sino también pensando en el buen nombre de Dios, cuidando la soberanía y la reputación de Dios. Por eso, cuando lo leemos, bueno, hermanos, algunas veces nos podemos identificar también, porque hemos pasado experiencias en donde deseáramos que la persona que nos está haciendo mal o las personas que nos están haciendo mal injustamente, bueno, pues que algo viniera en contra de ellos por causa de su injusticia. Eso a veces es muy humano, no es tan espiritual, pero es humano. Y Dios quiere que mejor antes de hablar con las personas y desearles un mal directamente, lo vengamos a Dios en oración. Ok, por eso a veces algunos consideran que estos salmos tal vez no son de inspiración divina, porque pues hablan de expresiones vengativas,
Y hermanos, pues, pero tenemos que aprender que, bueno, son por inspiración. David cuando hablaba inspirado por el Espíritu Santo, y algunos salmos inclusive que son imprecatorios, tienen alusión, se mencionan de ellos en el Nuevo Testamento, lo cual eso los hace ser considerados como inspirados divinamente. Y por ejemplo, el Salmo 69 o el Salmo 109 son mencionados en el Nuevo Testamento. Ok, entonces vamos a empezar entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de los salmos imprecatorios? ¿Cuál es el propósito? Bueno, una de las cosas es demostrar cómo el justo desea que se le haga justicia por las decisiones justas que ha tomado en su vida. Es decir, el justo ha decidido servir a Dios fielmente y las cosas parece que no resultan favorablemente por su fidelidad a Dios. Y es cuando el salmista le pide a Dios pues, que le haga justicia. Él trata de hacer las cosas bien y los enemigos se levantan en contra de él. Entonces clama a Dios porque venga esa justicia. Pero también nos demuestra, hermanos, nos enseña cómo los justos están preocupados por la soberanía de Dios. Y en este caso, por eso es que también piden justicia, como les decía anteriormente. Ok. Vamos entonces a mirar el Salmo 35, que es el primer salmo imprecatorio. Y vamos a mirarlo, hermanos, vamos a bosquejarlo en tres partes. El Salmo 35, versículos del 1 al 10, nos presenta la amenaza a la vida y a las posesiones o a las pertenencias de David. El versículo del 11 al 18 nos habla de la oposición que está teniendo David. Y hermanos, en el versículo 19 al 28 nos habla de las acusaciones falsas que había en contra de David. Y podemos ver un lamento en los primeros versículos, una petición en los siguientes versículos y luego un deseo de querer servir a Dios, seguir sirviendo a Dios. Eso es más o menos lo que usted puede bosquejar en los salmos imprecatorios, particularmente en este salmo 35, perdón. Ok. El salmo 35, versículos del 1 al 3, nos presenta, hermanos, a David apelando a Dios, buscando la ayuda de Dios, y nos lo describe como un Dios, a Dios nos lo describe como un guerrero, hermanos, como un guerrero fuerte que toma en serio la batalla y se prepara para la batalla, y así David está pidiendo que Dios haga en favor de él. Por eso dice, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Ven a mi auxilio. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu Salvador. Bueno, miren cómo David nos está presentando, hermanos, que a Dios como un Dios que interviene en favor de él. Y él está pidiendo eso. De hecho, note que le está pidiendo como prepárate para la batalla. Toma tu escudo y el pavés, o sea, ese escudo que cubría casi todo su cuerpo. Saca la lanza y defiéndeme. Ven a mi ayuda cuando se levantan contra mí. Y, bueno, una primera cosa que podemos ver nosotros, hermanos, es que David está en la posición de quien está tratando de hacer las cosas justamente y se levantan en contra de él. Y tenemos que leer que esa verdad, hermanos, en toda la Biblia, que segundo Timoteo 3:12, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, tendrá sus problemas. Esta vez no por andar haciendo lo malo, sino por desear y estar ejercitándose en lo bueno. Eso es antes y seguirá siendo. Pero ahora en el versículo 4, David está mostrándonos lo que es una imprecación, lo que es una solicitud en este caso del salmista,
hacia Dios pidiendo castigo contra sus enemigos. Nota el verso 4. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Bueno, que vaya todo en contra de ellos, es lo que está diciendo el salmista. Y luego en el versículo 5 y 6 dice, sean como el tamo. Y noten el sean en el verso 4, la primera parte, y sean también en la segunda parte, es lo que está pidiendo en contra de ellos. Y el versículo 5, sean como el tamo delante del viento. ¿Te recuerda cómo empezó el salmista o el libro de los Salmos? En el Salmo capítulo 1, versículo 4, ¿qué será el fin de los malvados? ¿Qué será el fin de los que no se recrean en la ley de Dios, no meditan en ella y no se ejercitan? Bueno, serán como el tamo. Bueno, es lo que está diciendo David. Sean como el tamo delante del viento, o sea que sean echados lejos. Y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Otra vez, observen, sí, David está pidiendo cosas en contra de sus enemigos, pero notan que David no está buscando venganza personal. En el versículo, la última parte del versículo 5 y la primera parte del versículo 6, la segunda parte del versículo 6, ¿a quién está apelando? ¿Quién es el que debe acosarlos? ¿Quién es el que los debe perseguir? Bueno, aquí dice el ángel de Jehová. No vamos a entrar en detalles quién es el ángel de Jehová, pero sí podemos decir que David está diciendo que la venganza venga de parte de Dios. Él no va a tomar venganza personal, la venganza la espera de parte de Dios. Y hermanos, porque ciertamente David no considera que sea su trabajo, sea apropiado que él se encargue de las venganzas contra sus enemigos. Por eso en el versículo 7, David ahora va a decir por qué. ¿Por qué está deseando eso? Bueno, ya dijo en el versículo 1 y 2 que está demanda de Dios que se prepare para atacar a los enemigos. En el versículo 4 al 6 nos dice qué es lo que David quiere que Dios haga en contra de sus enemigos. Y en el versículo 7 nos va a dar las razones, y dice, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. O sea, buscaron mi mal. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Entonces, él está viendo que no hay una razón justa para que lo traten como lo están tratando y que planeen su mal, planeen su desgracia. Por eso David pide eso de parte de Dios contra sus enemigos. Y hermanos, por ejemplo, podemos leer que en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro escribe su primera carta a una iglesia que también está sufriendo, nos dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué es lo que le estaba pasando a David? Por eso él dice que pide eso de parte de Dios para con sus enemigos. Y en el versículo 8 viene otra vez David diciendo lo que espera de parte de Dios para con aquellos que lo persiguen. Dice, véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Eso es lo que querían contra él. Por eso dice el versículo 7, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Querían atraparlo en secreto. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Bueno, pues que eso venga contra ellos. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa. Y la red que él escondió lo aprenda. Con quebrantamiento caiga en ella. Que la red que preparaba para mí sea su propia desgracia. Bueno, hermanos, pero otra vez David estaba esperando que Dios sea quien
juzgue su causa. Y usted recuerda no el Salmo, pero el Romanos capítulo 12, versículo 19 al 20, donde la Biblia nos enseña que no busquemos las venganzas personales, sino dejémosle la ira al que juzga justamente. Déjeme leerlo rápidamente, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 19 al 20. No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego aumentará sobre su cabeza. Bueno, estamos viendo, hermanos, que las venganzas personales no, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento eran aprobadas por Dios. Por eso David está pidiendo que sea Dios quien juzgue su causa. Ya en el versículo 9, David muestra que él no va a dejar de servir a Dios. Él no va a dejar de hacer lo que es correcto. Por eso dice: entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Él va a seguir alabando a Dios mientras Dios actúa, y después de que Dios actúe, su deseo de servir a Dios sigue permanente. Y en el versículo 10 dice: todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y al menesteroso del que le despoja? Bueno, está diciendo: bueno, Señor, es cierto, yo soy más débil que mis enemigos, pero tú eres más fuerte que ellos. Entonces, bienaventurado quien está siendo protegido por Dios. Sí, podríamos leer textos, y hermanos, en el Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, recuerdo cuando el canto en Éxodo capítulo 15, en el versículo 11, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, y en el mar echó al caballo y al jinete, y se cantaba eso: ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Bueno, ciertamente así es, y nosotros debemos confiar en el poder, la sabiduría, el amor de Dios para con nosotros, hermanos, cuando estamos pasando por alguna tribulación. Pues, encomendar nuestra causa al que juzga justamente. En el versículo 11 al 18, hermanos, estamos viendo entonces la oposición en contra de David. Dice: se levantan testigos malvados, de lo que no sé me preguntan. Me devuelve mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvió a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. En otras palabras, lo que David está diciendo es: he tratado de hacer lo correcto y no está funcionando. He estado tratando de hacer lo que se debe hacer, y me sale en contra, porque dice: me devuelve el mal por bien para afligir mi alma. Pero en cambio, mira cómo los he tratado yo, mira cómo he sido yo para con ellos. Cuando enfermaban, yo me preocupaba, me vestía de cilicio, yo hacía propio lo que les estaba pasando a ellos, tanto que me afligía con ayuno mi alma, y los trataba como un compañero, como un hermano, y me afectaba lo que les pasaba como el que ha perdido a su madre. Entonces, pero las cosas no están saliendo como se supone que debería ser. Bueno, pasa. Pero note el verso 15. Pero ellos se alegraron en mi adversidad. Ellos no respondieron como yo esperaba, como yo he respondido cuando a ellos les están pasando por una situación. No, ellos no hicieron lo mismo. Dice: pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron.
Se juntaron contra mí, gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. David está reconociendo que no está recibiendo lo que él esperaba recibir ahora sus enemigos. Por eso, en el verso 17, la pregunta de David es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de su destrucción, mi vida de los leones. Sí, es la pregunta natural cuando las cosas no están saliendo bien, cuando estamos haciendo lo mejor que podemos, pero todo parece que se vuelve en contra de nosotros y seguimos confiando en Dios, pero al mismo tiempo preguntamos, bueno, ¿hasta cuándo, Señor, verás esto? O sea, lo seguirás viendo y no actuarás. ¿Qué pasa? Bueno, hermanos, tenemos que pensar en la paciencia de Dios. Tenemos que pensar en que el Señor es paciente para con todos, es paciente para con todos, ah, no queriendo que ninguno se pierda. Estoy pensando en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dios ha sido paciente. Lo ha sido con nosotros, hermanos. Lo ha sido con nosotros cuando hemos estado en el otro lado, en el lado de los que se oponen a Dios. Entonces, veamos, hermanos, que esto va a pasar así y no debemos esperar justicia en esta vida, hermanos, eh, sino que debemos mantener la confianza de que Dios hará siempre lo correcto. Sí, este mundo no es perfecto. Este mundo no es en el que Dios dijo que todas las cosas iban a marchar bien. Esperamos un mundo donde mora la justicia. ¿Usted recuerda? Si no estoy mal equivocado, si no estoy equivocado. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Allá es donde mora la justicia. Aquí todavía seguiremos lidiando con el pecado y con los que lo practican. Ok, pero el verso 19 nos presenta, hermanos, ahora lo que David quiere que en cuanto a la que Dios debiera actuar. Porque dice el versículo 19 al versículo 20, no se alegran de mí los que sin causas, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Bueno, personas que no tienen integridad, que actúan injustamente. Dios, hermanos, en su momento estará luchando contra ellos. Y vemos en el verso 22, hermanos, para ir continuando con este salmo, en el verso 22 hasta el versículo 25, y de hecho hasta el versículo 26, nos presenta lo que David quiere que Dios haga en contra de sus enemigos. Dice, tú lo has visto, verso 22, tú lo has visto, Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Mire, muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío. No se alegren de mí. No digan en su corazón, ea, alma nuestra. No digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Bueno, una cosa que podemos observar, hermanos, es que David no está
pidiendo que Dios intervenga por causa de la justicia de David, por causa de la dignidad de David o el honor de David, hermanos, sino David apela a la justicia de Dios, al Dios justo que sabe hacer lo que es correcto. Por eso en el versículo 24 dice, júzgame conforme a tu justicia. No, mira lo bueno que soy, por eso ayúdame. No, no, haz lo que tú sabes que es justo. Haga justicia usted, que es un Dios justo. Y en el versículo 26, David espera que Dios haga tres cosas en contra de aquellos que lo acusan falsamente. Porque eso es lo que está pasando. Dice en el verso 26, sean avergonzados, sean confundidos. Hay otras versiones que dicen sean humillados, aún los que se alegran de mí, y que se vistan de vergüenza y de confusión, de deshonra, los que se engrandecen contra mí. Bueno, pues por eso es imprecatorio, porque David está pidiendo cosas en contra de sus enemigos. Pero al final vemos a David, hermanos, alabando a Dios junto con aquellos que tratan también de hacer lo que es correcto delante de Dios. Canten, dice el verso 27 y el verso 28, canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Y esto es importante, hermano, porque aunque David está sufriendo, está teniendo enemigos, está haciendo lo correcto y no le corresponden como se esperaba, y David está pidiendo que Dios haga justicia y pues que sean castigados los que están viviendo así. Pero al final David siempre, hermanos, está dispuesto a seguir adorando a Dios. En medio de esta experiencia y mientras Dios actúa, David está siempre pensando en hacer en seguir haciendo lo que es correcto con aquellos que junto con él están agradando a Dios. ¿Cuál es nuestra lección? ¿Cuál es la lección, hermano? Bueno, nosotros debemos esperar, el Hijo de Dios, los que tratamos de hacer la voluntad de Dios, debemos esperar que Dios actúe. Nosotros no lo debemos hacer por nuestra propia cuenta. Y debemos esperar y creer que Dios al final, hermanos, desea el éxito de sus hijos. Dios y le dará éxito a sus hijos, porque si bien es cierto en esta vida, hermanos, podremos sufrir injusticias. Hermanos, recuerde que lo que Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12 termina diciendo, hay bendiciones para nosotros de parte de Dios. Y mientras tanto, por todo esto, el Hijo de Dios debe mantenerse firme en su fe y como lo hizo David en los versículos 27 y 28, seguir adorando, continuar adorando a nuestro Dios. Así, aunque es un salmo imprecatorio, siempre David está tratando y termina con su disposición de servir a Dios. Ok, bueno, ahora pasamos al Salmo 69. Salmo 69, hermanos. Y bueno, en los primeros tres versículos, David admite que está en un serio problema y pide a Dios que lo salve. Está en los versículos 1 al 3, está expresando la mejor manera, está buscando la mejor manera de expresar cómo está su situación. Por eso el Salmo 69, versículos 1 al 3, noten cómo lo describe David. Siempre recuerden que es literatura poética, entonces David escribe de una manera la situación en la que se encuentra. Sálvame, oh Dios, está apelando a Dios siempre, busca la ayuda de Dios.
Y dice, ¿por qué? Sálvame, oh Dios, del primer renglón del versículo 1. Porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Bueno, así es como David describe, hermanos, su situación. Se siente hundir y parece que no encuentra suelo firme, donde hasta aquí llegué, no, se siente cada día hundirse más y más. Y hermanos, dice el versículo 3, cansado estoy de llamar, o sea, es como si ha estado pidiéndole a Dios continuamente y parece que la respuesta de Dios no ha venido, no se ha hecho presente. Tanto que dice, estoy tan cansado que mi garganta se ha enronquecido. Una y otra y muchas veces. Bueno, hermanos, y esto nos puede decir algo también, que algunas veces Dios habrá de poner a prueba nuestra perseverancia, nuestra constancia. Pero nunca la prueba será mayor a nuestra capacidad de soportarla. ¿Recuerdan? Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, que Dios no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que junto con la tentación nos dará la salida para que podamos permanecer, para que podamos resistir. Bueno, entonces, esa es la confianza que tenemos, que sí, Dios algunas veces pondrá a prueba nuestra perseverancia, pero nunca vendrá algo que esté fuera de nuestras capacidades, de nuestras posibilidades sobrellevar. En el versículo 4 nos presenta la oposición que hay contra David sin fundamento. Dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Es una hipérbole, ¿verdad? Es una exageración, porque David está tratando de describirnos cómo se siente, cómo mira su situación. Y que no es tampoco es ligera, tampoco está exagerando por exagerar, sino que está en una seria situación. Por eso dice así, te han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen, la cantidad de enemigos que se han levantado en contra de él, sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. O sea, David está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué habré de sufrir esto sin haber razón? Sin tener la culpa, diríamos nosotros, sin que haya una justificación para lo que me está pasando. Bueno, hermanos, otra cosa que se observa en el Salmo, en el versículo 5, David cuando estaba pasando por una situación, él reconocía y pensaba en el pecado los pecados que había cometido, lo pecador que era, y no negaba que muchas veces había tropezado, y había caído en pecado. Él lo confiesa, pero no es este caso, no es esta razón, no hay un pecado que lo esté llevando a estar viviendo esta experiencia. Y dice, Señor, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Pero y otra cosa que también David le preocupa, hermanos, bueno, en este caso David reconoce sus pecados, pero en el versículo 6, David le preocupa, hermanos, que otros que están tratando de hacer lo que es correcto al ver el sufrimiento de David, tratando de hacer lo que está bien, se vayan a desanimar y vayan a desistir de hacer lo correcto. Por eso dice,
No sean avergonzados por causa mía, o sea, por lo que me está pasando a mí, no terminen siendo avergonzados los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Y luego también nos dice en el versículo 7 que para David era un honor sufrir por causa de Dios y estaba dispuesto a hacerlo. Dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, por amor a ti. Yo estoy haciéndolo porque te amo. Uh, y hermanos, nosotros tenemos que tener esa misma motivación que tenía David. Pensar en aquellos que pudieran resultarse desanimados por nuestros sufrimientos, por lo que nos pasa, y orar a Dios en favor de ellos, no solamente en favor nuestro, sino también en favor de aquellos que pudieran ser afectados en su deseo de servir a Dios. Pero también, hermanos, seguir teniendo la motivación correcta. ¿Por qué servimos a Dios? Y David nos dice que es por amor. Y después, en el versículo 8, nos dice, hermanos, lo que le ha costado a David en su fidelidad a Dios. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Aún el desprecio de su familia ha sido el costo que David ha tenido que pagar por su fidelidad a Dios. Porque me consumió, dice el versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa. Me consumió el celo de tu casa. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Parece que, bueno, aunque este es un texto que se aplica en Juan capítulo 2, verso 17 a la persona del Señor Jesucristo, tenemos que mirarlo en su contexto antes de considerar lo que se tomó ese texto, esta parte de la escritura para hablar del celo del Señor Jesús por el templo, por la casa de Dios en el Antiguo Testamento, sino que David tenía un celo por la casa que deseaba construir para Dios. Hasta este momento no porque ustedes saben que la construyó Salomón, su hijo. Pero él tenía un celo por la casa de Dios, él se interesaba por eso. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lo que hablaban en contra de Dios, David lo hizo propio. David lo tomó para sí, las cosas que decían en contra de Dios. En el versículo 10 dice, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto ha sido por afrenta. Puse además silicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Bueno, hermanos, David lo que está enseñando aquí es las cosas que le están pasando. Vuelve a repetir las cosas que le han estado, el precio que ha tenido que pagar por ser fiel a Dios. Y ya en el versículo 13 nos enseña que a pesar de las experiencias, a pesar de las circunstancias por las que está pasando, David no deja de pensar en Dios, de buscar a Dios y de encomendar en sus manos su causa. Por eso el versículo 13 dice, pero, o sea, no obstante las cosas que están pasando, pero a ti oraba, oh Jehová. Yo seguía encomendándome en tus manos, seguía poniendo en tus manos mi causa. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Me encanta eso. Al tiempo de tu oraba, confiando en Dios. Seguía confiando en Dios. Las cosas no estaban marchando bien, pero su confianza en Dios no había menguado. Y por eso es que sigue pidiendo a Dios. Versículo 13, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación. Noten otra vez, hermanos, siempre tenemos que prestar atención
el que habla y ¿qué es lo que está diciendo? Apela a que, ¿por qué pide las cosas? Y en este caso, el salmista, David, está apelando a la abundancia de la misericordia de Dios, a, a, a su misericordia. Y hermanos, les dice, por eso, por la verdad de tu salvación, escúchame, sácame, versículo 14, sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de de lo profundo de las aguas. Notan que así empezó diciendo cómo se siente, que estoy en cieno profundo, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Bueno, está diciendo, sácame de esta condición, sácame de esta condición en la que me encuentro. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo. Es lo que ha dicho, cómo describió su condición en los versículos del 1 al 3. Y luego en el versículo 16, respóndeme, oh Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acerca, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Bueno, uh, David no deja de pensar en Dios, hermanos, no deja de confiar en Dios. Y sigue diciendo esto, hermanos, pero ya en el versículo 22, David va a volver a lo que conocemos como eh, lo que hemos estado hablando acerca de estos salmos, hermanos, donde David pide cosas en contra de sus enemigos, pide que las cosas no les vayan bien. Por eso en el verso 22 al verso 26, eh, pues son fuertes lo que David está pidiendo de parte de Dios para sus enemigos. Ahora, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. David quiere que Dios los ataque en su prosperidad. Cuando parece que les va bien, que los ataquen esa prosperidad. Fíjense, primero, pensando en eso, en el versículo 22, pues que Dios los ataque en su prosperidad. Cuando ellos están en fiestas y todo les va bien, bueno, que eso les sea por tropiezo, les sea por lazo. Pero en el verso 23, David pide que se envejezcan, que se envejezcan prematuramente, porque dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. En el verso 24 dice, derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya moradores. Bueno, es una expresión de que les vaya mal. Y otra vez el verso 26 va a decir por qué. ¿Por qué David pide eso? Y hermanos, pudiera parecer que está pidiendo venganza por lo que le pasa, pero tomemos en cuenta que a veces, hermanos, no hay tanta esperanza para los que se portan mal, para los que no tienen planes para arrepentirse. Por eso David está pidiendo eso. Pero
El verso 21, hermanos, que no lo leí, se aplica al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 27, verso 48, y lo que David estaba sufriendo eh, de una manera ah, simbólica, eh, el Señor Jesús lo sufrió de una manera física, hermanos. Eh, David, porque no pusieron, no es eso literalmente lo que le pasó a David, cuando dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. O sea, me pagan bien por mal y solamente recibo de ellos sufrimiento. Bueno, pero el Señor Jesús sí fue literal. Esa experiencia sí la vivió de manera literal. En el caso de David, es una forma de decir cómo se sentía, lo que le estaba pasando. Y bueno, en el verso 26 al 28, hermanos, podemos ver por qué David desea la caída de sus enemigos. Y en el verso 26 dice, porque persiguieron al que tú heriste. Y cuentan del dolor de los que tú llegaste. De los que tú llegaste, perdón, llegaste, de los que tú llegaste. Han querido tomar el lugar de Dios. Y son felices cuando la gente sufre. Pon maldad, dice el verso 27, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. La manera que han tratado a David, hermano, estos enemigos han ido sumando pecado a su pecado. En el verso 28, un texto muy interesante, dice, se han raído del libro de los vivientes. Ese libro, hermanos, que se menciona en Éxodo 32, 33, en Filipenses capítulo 4, versículo 3, o en Apocalipsis también unas 3 veces se menciona el libro. Bueno, y por ejemplo, Apocalipsis 20:15, y los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Bueno, este libro es el libro en donde están a todos aquellos que tienen vida delante de Dios, los que para Dios tienen vida espiritual. Por eso dice aquí en este texto, se han raído del libro de los vivientes y no se han escrito entre los justos. Bueno, David está viendo que no hay esperanza para ellos. Y a veces, hermanos, también es cierto eh, que hay personas a las que no hay posibilidades para ayudarles, no hay manera de ayudarles. Están en una disposición de hacer el mal que llegan a un punto de no retorno, o sea, ya no hay más nada que hacer por ellos. Y eso es lo que David está diciendo. Por eso David está diciendo, ráelos del libro eh, eh, de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, verso 29, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Bueno, David desea que Dios lo exalte, que sea exaltado por Dios. Y en el verso 30, una vez que David sea vindicado, una vez que David sea eh, restaurado, David estará ofreciendo alabanza a Dios, agradable a Dios, y animará también a otros a servir a Dios. Por eso, permítanme, por eso
David dice en el verso 30 al 33. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuña. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a los prisioneros. Ah, excelente, excelente eso que dice en el versículo, versículo 32, David va a alabar a Dios, versículo 30, perdón. David va a alabar a Dios, versículo 31, David animará a otros a que agraden a Dios también, que ya lo están haciendo para que lo sigan haciendo y que no deben desanimarse porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Bueno, ¿qué es lo que nos está enseñando? Que David sigue pensando en permanecer fiel a Dios y que esa fidelidad va a animar a otros y él mismo los va a animar a que sigan sirviendo a Dios, confiando en que Dios oye a los menesteros. No va a dejar de hacerlo. Y si la creación adora a Dios, en el verso 34, bueno, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros? Por eso dice, alaben en los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y las poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Otra vez, fíjense cómo David cierra el salmo. David cierra el salmo como en el verso 35, pensando en seguir alabando a Dios, pensando en no dejar de hacer lo que sabe que debe hacer, lo que sabe que es correcto. Y en medio de esas circunstancias, mientras espera que Dios actúe, cuando ha depositado en las manos de Dios su necesidad y ha pedido lo que ha pedido en contra de sus enemigos, después David tiene la disposición de seguir adorando a Dios. Y eso es importante, hermano. Piense usted en momentos en su vida, sean sufrimientos, sean maltratos, sean alguna situación en donde usted considera que lo están tratando injustamente. Oramos a Dios y le decimos abiertamente, claramente, sin rodeos, exactamente cómo nos sentimos, lo que nos está pasando. Y podemos, hermanos, expresar la injusticia. Y muchas veces podemos declararle a Dios hasta lo que uno desea en contra de los enemigos, uno deseara. Hermano, otra vez, no es que la oración sea mala en nuestras oraciones personales. Tenemos que decirle a Dios exactamente cómo nos sentimos. Tenemos que decirle a Dios y podemos decirle a Dios cómo, aún lo que deseamos para con nuestros enemigos, pero terminar cuando uno ya se desahogó con Dios, ya le dijo a Dios cómo se siente, ahora uno termina, y no termina como un proceso de haz esto y luego esto y esto, sino que ya cuando se lo dijiste a Dios, que puedes tener también la disposición de seguir adorándole. Ya lo dejaste en sus manos, tu necesidad, su necesidad, pero también tenga la disposición de seguir haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que sigue en el siguiente salmo? El siguiente salmo es muy claro, muy descriptivo en cuanto a lo que el salmista pide en contra de sus enemigos. O sea, no deja nada a la imaginación, hermanos. Lo dice como lo siente. Y otra vez, es Salmo de David. Lo dice como lo siente. Hermano, es uno de los salmos imprecatorios más fuertes, más fuertes. David claramente y abiertamente desea el castigo de los injustos.
aunque no, en este caso nunca debemos olvidar que David entiende la naturaleza perdonadora de Dios. Ah, y también tenemos que ver que al final, hermanos, David termina ofreciendo, dispuesto a adorar a Dios. Ya. Y no debemos olvidar tampoco que el Antiguo Testamento no permitía las eh, castigos, las venganzas, es la palabra que estoy buscando, las venganzas personales. No, pero David quiere que Dios lo haga, porque él no lo va a hacer, no porque no lo desea hacer, sino porque él sabe que esa es tarea de Dios. A Dios le corresponde las venganzas. Bueno, qué es la lección que nosotros podemos aprender antes de pasar al Salmo 109, hermanos? Bueno, eh, vamos a verlo de una vez. El Salmo 109 para no perder mucho tiempo. Y en este Salmo 109, hermanos, vamos a mirarlo de una manera más eh, no texto por texto. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, los versículos del 1 al 5 y vamos a ver, hermanos, cómo eh, David está buscando otra vez a Dios y está diciéndole lo que le sucede, lo que le está pasando. Y hermanos, una vez también leía de este salmo y me gustó mucho pensar en, en, en cómo uno debe abordar una situación que le está afectando. Mayormente cuando uno está irritado, porque David aquí expresa, está como un estado de irritación, de inconformidad, de molestia por lo que le está pasando. ¿Y cómo nosotros manejamos el enojo, hermano? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo tratamos? Nuestro enojo, no el enojo de otras personas, nuestro propio enojo. Y aquí podemos ver también cómo podemos manejarlo. Y cómo al final, hermanos, cómo al final eh, terminamos con calma, con paz y con deseo de seguir sirviendo a Dios. ¿Qué es lo primero que hace David? ¿Qué es lo que nosotros primero debemos hacer? Ahora vamos a hacerlo práctico, vamos a hacerlo para nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cuando estamos pasando por una situación, estamos enojados, estamos irritados, estamos inconformes por algo que está pasando. Bueno, digámoselo a Dios. Vengamos a Dios en oración y digámoselo a Dios. Dice el Salmo 109, oh Dios de mi alabanza, no calles. Y va a decir qué está pasando. Porque boca de impíos y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio. Me han rodeado. Pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. ¿Alguna vez se ha sentido así, hermano, hermana? ¿Alguna vez nos hemos sentido de que, oye, dicen cosas en contra de mí sin ser ciertas? Me aborrecen sin que yo sin que me lo tenga ganado, o sea, no encuentro por qué. Pelean contra mí sin causa. Trato de ser buena persona con ellos. Y en cambio se han vuelto mis adversarios. O sea, no funciona. Como vimos anteriormente, me pagan mal por bien y odio por amor.
Bueno, hermanos, noten que el salmista David está diciéndole a Dios exactamente eh, lo que le pasa, es lo que está viviendo. Y ahora después David va a decirle lo que quiere en contra de ellos. Y como les decía, David no deja nada a la imaginación, se va derecho, como diríamos, se va derecho a la yugular, porque dice, ¿qué es lo que espera? David quiere que estos que lo tratan mal, que, que hablan contra él, que mienten en contra de él, que lo aborrecen, que le pagan odio por amor. Bueno, pues que a ellos les pase lo mismo, dice. Que tengan gobernantes y jueces malos. Cuando tengan que ir ante a un juez, aunque cuando tengan que ir ante una corte, que los jueces y los gobernantes sean en contra de ellos. Porque dice, pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra, que les vaya mal. Cuando fuere juzgado, salga culpable. No que sea culpable, sino que salga culpable, que lo declaren culpable no siéndolo. Por eso digo que está pidiendo jueces malos. Dice en el versículo 8, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Está pidiendo que su vida sea corta, sean sus días pocos. De hecho, habla de que su oración sea pecaminosa también, que sea para pecado, o sea, que no sea una oración que Dios responda y que sus días se muera pronto, diríamos en pocas palabras, que sus días sean cortos, que se muera pronto, que, que otro lo suplante. Bueno, es un salmo eh, este salmo se menciona en Hechos capítulo 1, verso 16 al 20, donde es cuando se va a buscar a quién va a sustituir a Judas. Y eso hace que para aquellos que consideran que los salmos imprecatorios no sean inspirados, bueno, pues el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, menciona este salmo. Entonces, eso le da por supuesto, validez como salmo inspirado. Pero, en este caso, antes de pensar en Judas, está, David está pensando en sus enemigos inmediatos, los que están ahí, y que otro tome su oficio, que sea suplantado. Y esta parte, hermanos, fuerte, ¿no? Sean sus hijos huérfanos, que se muera, y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, que les vaya mal económicamente y procuren su pan lejos de sus desolados hogares, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene. Wow, hermanos, si suma todas esas cosas, David está diciendo que se muera y que se muera pronto. Que su esposa quede viuda, que sus hijos queden huérfanos y que sus hijos sean mendigos, que les vaya bien, que tengan que andar mendigando pan por todas partes y que otro se adueñe de lo que tienen. Um, no, que cuando vaya a la corte ante un juez, los jueces sean tan injustos como él lo ha sido, que lo hayan culpable aunque no lo sea. Bueno, está. Y hermanos, pensar en, um, en estas expresiones, pienso en Jeremías capítulo 18, donde dice palabras
donde su oración es muy parecida. En Jeremías capítulo 18, versículo 18 en adelante, dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid y irámosle de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Es lo que querían en contra de Jeremías. Y ahora Jeremías se dirige a Dios en oración y les dice, se da mal por bien, verso 20, se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate de que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. ¿Por qué me tratan así? Bueno, ahora dice Jeremías, por tanto, entrega a sus hijos a hambre y dispérsalos por medio de la espada y queden sus mujeres sin hijos y sus viudas y sus maridos sean puestos a muerte y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejércitos de repente, porque cavaron hoyos para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Oh, Jeremías está diciendo lo mismo, hermanos. También está pidiendo el mal contra aquellos que le han buscado mal a él. Bueno, ¿qué nos está diciendo eso? Que podemos decirle a Dios cómo nos sentimos, hermanos. Porque la primera parte, y eso es lo que se me olvidaba, versículo del 1 al 5, cuéntele a Dios lo que le sucede. ¿Qué le sucede? Pues mire cómo me tratan. Pero del versículo 6 en adelante hasta el versículo 20, dígale cómo se siente y dígale cómo se siente honestamente. A veces, hermanos, nosotros estamos en nuestras oraciones de esconder nuestros sentimientos y Dios no espera que escondamos lo como nos sentimos porque nos ve. Cuéntele a Dios cómo se siente, dígale cómo se siente. Y el salmista lo está diciendo así, tal cual. Del verso 6 en adelante. Noten cómo lo dice. Verso 11, que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. No, que no tenga ni descendencia. Venga en memoria, venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no se ha borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria. Y él corte la tierra su memoria. ¿Pero por qué? Bueno, hermanos, también otra cosa que podemos ver es que a veces la maldad de unos puede tener consecuencias en la propia familia. Y usted sabe, el Éxodo capítulo 20, versículo 5, que la Biblia dice que porque yo evitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que la influencia de un padre, del pecado de un padre puede alcanzar, puede influir la vida de los hijos y traer consecuencias también. Y hermanos, David, déjeme les leo algo que escribí aquí, del versículo 9. David quiere que esa familia quede sin padre. En el versículo 10, David quiere que sus hijos sean forzados a mendigar. En el versículo 11, que pierdan sus posesiones. En el versículo 12, que no tenga amigos o defensores. Dice, no tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. No, que no tenga nadie. No tenga quien tenga un amigo que esté a su mano por él o alguien que lo defienda. En el versículo 13, que sufra la desgracia de no tener posteridad. No, ni su posteridad
tu posteridad sea destruida. En el versículo 14, que no tenga la bendición del perdón. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. No, que Dios se acuerde de su pecado y lo castigue, que no lo perdone, sino que lo castigue. Y en el versículo 15, que no pase desapercibido de la ira de Dios. Estén siempre delante de Jehová y él corte la tierra su memoria. Entonces es lo que pide. En el verso 16, otra vez David va a decir, ¿por qué pide tal cosa? Y el verso 16 al 18. Por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y esta le sobrevino. Y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Bueno, simplemente llegó al punto de no retorno. Se portó tan mal y cuando pudo recibir bendición no la quiso, cuando pudo recibir eh, uh, el perdón no lo aceptó, entonces pues que no le venga nada. Bueno, hermanos, igual nosotros podemos pedirle, decirle a Dios, en este caso, decirle a Dios, ¿cómo nos sentimos? Quisieran que pasara eso, siento así, me siento así. Uh, y después, hermanos, reconozcamos nuestro dolor, reconozcamos nuestro dolor. No solamente decirle cómo nos siento, sino decirle también que me siento muy mal, que me siento muy mal. Por eso el versículo 22 dice, porque yo estoy afligido y necesitado. Por eso le pide que Dios lo libre. Dice, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Bueno, David reconoce que él no puede ayudarse a sí mismo. Y él se siente afligido, se siente mal, se siente, su corazón está herido. Me siento herido. Y hermanos, a veces como alguien lo puso así, a veces, hermanos, nosotros nos sentimos como un animal herido que está dispuesto a atacar por cómo me siento, por lo que me han hecho, por lo que me han hecho, cómo me siento y el dolor que tengo, el dolor que tengo. Y nos pasa, nos puede pasar que muchas veces hablamos y decimos cosas por la herida que sentimos, por la manera en cómo nos han tratado. Y así David se siente. ¿Y quiere eso contra sus enemigos? Bueno, dígaselo a Dios, porque noten, hermanos, cuando uno llega a Dios herido, lastimado por el maltrato que ha sufrido y se lo cuentas a Dios, le dices lo que pasa, le dices cómo te sientes, le dices el dolor que sientes. Pero también, hermanos, nos podemos acordar de quién es Dios y buscar su ayuda. Por eso en el verso 26 al versículo 29 nos dice, ayúdame, oh Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero tú bendice.
Levántense, mas sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión con manto. Acordémonos de quién es Dios, misericordioso. Es un Dios que bendice. Aunque ellos maldicen, pero Dios bendice. Dios levanta al afligido. Dios trae regocijo a su siervo. Dios es así. Dios puede proveer para nuestra necesidad, hermanos. Dios puede ayudarnos en nuestro dolor, a superarlo, a sanarlo, a eh, encontrar en Él el refugio, el bálsamo que necesitamos a nuestro sufrimiento. Dejémoselo a Dios. Dejemos que Dios haga el trabajo. Cuando dice, entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Dejémoselo a Dios. Dejemos que Dios haga el trabajo. Y terminamos, hermanos, cuando estamos haciendo esto, terminamos glorificando a Dios. Noten cómo termina el salmo. Con mucho dolor, eh, eh, pasando por muchas injusticias, sintiéndose muy mal y deseando que los enemigos les vaya mal también. Pero en la medida que va avanzando, hermanos, en la medida que el salmista va hablando con Dios, miren cómo termina. Versículo 30 al 31. ¿Lo han observado? Los tres salmos, que sí dice muchas cosas en contra de sus enemigos, desea muchas cosas en contra de sus enemigos, pero en la medida que va avanzando, siempre termina deseando servir a Dios, dejando en las manos de Dios su necesidad, dejando en las manos de Dios su dolor, su sufrimiento, para que Dios lo sane, para que Dios lo cure, y teniendo la disposición de seguir alabando a Dios. Note el verso 30 y 31. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Estos versos terminan este salmo con una promesa de dar gracias a Dios por venir a ayudar a sus hijos. Hermanos, que Dios nos ayude para que al identificarnos con el salmista, podamos también nosotros tener la confianza de venir a Dios, de descontarle nuestro sufrimiento, nuestro dolor, llorar si es que lo tenemos que hacer y lo queremos hacer y lo podemos hacer, y desbordar nuestro corazón delante de Dios, decirle exactamente lo que nos está pasando, decirle que inclusive hasta lo que quisiéramos que le pasara a la persona. Pero cuando ya desahogamos nuestro corazón con Dios, esperamos que Él nos ayude y estamos dispuestos a adorarle. Y el corazón se sana, hermanos, y ya no sientes, cuando terminas tu oración así, cuando dejas en las manos de Dios tu necesidad, tu sufrimiento, ya no terminas con ese mismo sentimiento en contra de nuestros enemigos, porque ya se lo dijiste a Dios. Cuando te encuentras a tu enemigo o hablas con él, ya no lo dirás de la manera como lo sentiste y de la manera en cómo se lo dijiste a Dios. Será diferente, te sentirás diferente. No que estás sanado completamente, pero en la medida que vas encomendando tu causa a Dios, te podrás sentir mucho mejor cada día, mucho mejor. Y eso es importante, hermanos. Entonces, los salmos imprecatorios tienen esa intención también de, sí, expresar a Dios como nos sentimos, pero también seguir teniendo el deseo de adorar a nuestro Dios en todo momento. Y así quería terminar los salmos. Por favor, leamos los salmos. Hermanos,
con las reglas o los principios que debemos considerar al tiempo de leer un salmo, dándonos cuenta de que es un escrito, una literatura poética que no debemos mirar las cosas literales y que podemos encontrar mucho lenguaje figurado, que vamos a encontrar exageraciones o metáforas, vamos a encontrar, hermanos, los paralelismos hebraicos que, que, que mencionamos, y tómelos en cuenta al tiempo de leer. Pero también tome en cuenta que es el salmista hablando de su relación con Dios, de su tratar con Dios, de su experiencia en tratar con Dios. Y que como siempre vienen a Dios, poniendo en Él sus necesidades, dándole gracias, ah, abriendo su corazón y diciéndole exactamente cómo se siente, pidiendo su ayuda, desahogándose con Él. Porque se ha dicho que cuando uno le dice a Dios antes de decirle a la persona cómo uno se siente, cuando ya después hablas con la persona, ya no se lo dirás de la misma manera. Tendrás mejor forma de decirlo, mejores palabras. Y cuando, hermanos, tenemos algún conflicto con un hermano, tenemos algún conflicto en la familia, en el matrimonio, vengamos a Dios primero. Vengamos a Dios primero. Pidámosle sabiduría. Digámosle cómo nos sentimos otra vez. Digámosle cómo nos estamos sintiendo, qué es lo que nosotros quisiéramos cómo se dieran las cosas. Y después hablar con la persona y ver que podemos tener una mejor conversación. ¿Ok? Pues sigan estudiando los salmos, hermanos. Esta es la última clase. Ya después estaré dándoles información respecto al examen, pero no será una cosa que ustedes no puedan contestar. No soy tan demandante, más bien quiero que aprendamos, que usted aproveche la información en este caso de los salmos, y que la haga, que se pueda encontrar, se pueda identificar en ellos y pueda también, hermanos, uh, buscar a Dios en los momentos cuando nos estamos sintiendo que nos ahogamos y que no encontramos salida. Dios nos bendiga y el próximo jueves voy a procurar estar con ustedes en la última clase. Esta es la última clase en cuanto a los salmos, y después sigue los exámenes. Tengan un excelente día. Lo voy a poner en el Classroom más tarde para que ustedes lo tengan, hermanos. Bendiciones, excelente día para todos.